Hola, bienvenidos al canal EduTech Systems. En esta ocasión para presentar el video correspondiente a la tercera parte del tema Comandos para la gestión de usuarios, video que forma parte de la serie Linux Lite Tutorial. En este video voy a presentarles el comando passwd. El comando passwd se emplea para la gestión de los passwords o contraseñas de los usuarios creados en el sistema. Este comando permite, entre otras opciones, asignar la contraseña, bloquearla, desbloquearla, asignarle el tiempo de vigencia, el tiempo de aviso antes de cambiarla, etc. Para este video vamos a crear un usuario, luego vamos a hacerle algunas modificaciones y luego vamos a asignarle la contraseña y realizar algunos cambios. Finalmente, cerraremos la sesión e ingresaremos con el nuevo usuario. Estamos en nuestra sesión con el usuario root, ejecutando una máquina virtual como sistema operativo invitado Linux Lite 4.4 y como sistema operativo anfitrión Windows 10, y el programa de ejecución de la máquina virtual es el programa VirtualBox. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro usuario. Vamos a denominarle usuario 01. En este caso necesitamos añadirle algunos valores. Por ejemplo, primero que debemos indicarle es que la ruta para el home del usuario será home y la carpeta usuario 01. Y además de eso, que la carpeta home sea la carpeta usuario 01. Para ello debemos añadir en este punto dos parámetros que ya vimos en el primer video, parámetro M y el parámetro D. El parámetro M para indicar la ruta y el parámetro D para indicar cuál es la carpeta que servirá como home. Luego de esto, también vamos a indicarle al sistema que añada el shell a este usuario que estamos creando. Esto lo hacemos con el parámetro S. De esta manera, el usuario que estamos creando, denominado usuario 01, tendrá la posibilidad de iniciar su sesión en un entorno de modo de consola, es decir, que no sea en el modo gráfico. Y esta es su ruta de inicio. La carpeta home del usuario se denominará usuario 01 y la dirección será desde el directorio raíz entrando a la carpeta home y a su vez dentro de la carpeta home la carpeta usuario 01. Una vez realizada, podemos verificar si en efecto se creó o no la carpeta. Y en efecto ahí verificamos que la carpeta ha sido creada. Esto es muy importante porque cuando se crean usuarios en Linux, en ese directorio es en donde se copian los archivos de configuración. Esto lo hace el comando binario por nosotros. Es decir, todo el proceso copia esos archivos que están en la carpeta, en el directorio etc. y los ubica en el home del usuario, en este caso la carpeta usuario 01. En este video esta operación es transparente, es decir, no la realizamos nosotros, sino que a través de los pasos que realizamos se lleva a cabo esa tarea. Limpiamos el terminal y lo que sigue a continuación es añadir a este usuario a tres grupos importantes en el sistema
para que pueda llevar a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, al grupo ADM de administrador, al grupo sudo, que es para que pueda realizar tareas administrativas como superusuario, y al grupo ciclo para que pueda realizar el login al sistema. Esto, como lo vimos en el video anterior, se hace con el comando usermod. Con el parámetro en G mayúscula y el comando usermod le decimos al sistema que añada al usuario 01 a estos grupos, pero la D mayúscula en este caso nos indica que los añade como grupos principal. Y esto es importante porque si no, no podría darse, por ejemplo, el ingreso al sistema. Lo ejecutamos y esto podemos verificarlo en el archivo de grupos o con el mismo usuario. A continuación vamos a proceder a asignarle un password al usuario. Como les mencioné al inicio, esta tarea se realiza con el comando passwd. Su utilización es muy sencilla. Se teclea passwd y el nombre del usuario. A continuación, el sistema va a pedir la introducción en el terminal del password y luego la respectiva reintroducción. Vamos a poner un password sencillo y luego volver a ingresarlo. Y el sistema nos indica que el password ha sido actualizado. Es decir, cuando un usuario se crea, no tiene un valor en el password. No tiene un valor y además está bloqueado, como la cuenta. La cuenta también está bloqueada. Así que para poder utilizar esta cuenta es obligatorio añadirle un password antes de usarla, la primera vez, por decirlo así. Con el parámetro S mayúscula podemos verificar entonces que en efecto el password ha sido asignado cambiando su estatus. Y ahí lo vemos. El primer valor de esta cadena corresponde al nombre del usuario. El segundo al estatus del password. En este campo se admiten tres valores. P, si el password fue asignado. L, si el password está bloqueado. Y NP, si no tiene password. Y esto sucede cuando se le borra al usuario el password. Puede darse el caso que el usuario creado en algún momento no requiera de password. Pues esto es posible borrando ese password y en este campo de este registro podemos visualizarlo. Luego la fecha de creación del password, que corresponde también a la fecha de creación del usuario. Luego el tiempo para el cambio de contraseña o que se haya cambiado, en este caso es 0. Luego el tiempo máximo de duración de la contraseña, en este caso 99.999 es un valor máximo en días. Luego el tiempo de advertencia que debe emitir el sistema para que sea cambiada una contraseña por razón de que se acerca la fecha de caducidad de la contraseña, 7 días antes. Y por último, el -1 se refiere a que cuando la contraseña sea desactivada o quede en caducidad, la cuenta del usuario no sea desactivada. De ahí el -1. Si tuviera otro valor en días, entonces querría decir que en n cantidad de días la cuenta sería desactivada porque su password ha sido desactivado.
También podemos utilizar el comando change, como lo vimos en el video anterior, para observar algunos de estos detalles, si es pertinente. La última fecha de expiración o de cambio del password, el día que se creó, julio 16. El password no expira, no tiene fecha de expiración ni fecha de inactividad. Y el número mínimo de días entre cambio de password 0, porque no ha pasado un día desde el momento que se creó la cuenta y que se cambió. Número máximo de días en que se puede cambiar un password, y que esto sería la vigencia de la cuenta, 99.999, y el número de días de advertencia antes de la expiración del password. Puede darse el caso que nos interese cambiar el tiempo que se debe esperar para esperar el cambio del password. Esto podemos hacerlo con el parámetro n y asignándole un valor. Y el sistema nos confirma indicándonos que la información de expiración del password ha sido cambiada. Si verificamos, vemos que el valor ya no es 0, sino que es 1. Si nos interesa cambiar el tiempo máximo que una cuenta puede permanecer válida, podemos realizar esta tarea con el parámetro X y el valor respectivo. En este caso lo que estamos diciendo es que el password tendrá vigencia por 100 días. El sistema nos confirma el mensaje y procedemos a verificarlo. Fíjense que el valor cambia de 99.999 a 100. Si lo que nos interesa es cambiar el tiempo de advertencia para el cambio de contraseña, podemos realizar esta labor con el parámetro W y el valor respectivo. Y el sistema nos envía el mensaje del cambio. Verificamos y en efecto vemos que ya no son 7 días, sino que 3 días, es decir, 3 días antes de la fecha de caducidad de la contraseña, el sistema enviará la advertencia para que el usuario proceda a dicho cambio. Si lo que nos interesa es cambiar el plazo máximo antes de proceder al bloqueo de la cuenta, antes de haber expirado el password, podemos realizar esta acción utilizando el parámetro i y añadiéndole el respectivo valor numérico en días. Y el sistema confirma el cambio. Y cuando lo verificamos vemos que ya el valor no es -1, sino es 30. Esto quiere decir que la cuenta de este usuario va a quedar inactiva 30 días después que el password haya entrado en inactividad. Si se diera el caso de que ese password, es decir, el password del usuario 01, deba ser bloqueado, esto podemos realizarlo con el parámetro L y el nombre del usuario. Si verificamos, vemos que ya la letra no es P, sino que es L, de locked. Es decir, el password en este punto es bloqueado. Si queremos desbloquearlo, este password, con el parámetro U podemos hacer esa tarea. Y el sistema confirma el cambio. Y vemos que el valor vuelve nuevamente a la P. Es decir, tiene un password asignado el usuario.
Si lo que se requiere es borrar el password, porque bueno, queremos cambiar el valor y no nos gustó el que le pusimos, esto puede hacerse con el parámetro de minúscula y el nombre del usuario. Sistema confirma el cambio y aquí lo verificamos. Ya la letra no es P ni L, sino NP, no password. Es decir, en este punto el usuario no tiene password asignado. Vamos a volver a asignarle el password al usuario creado. Para poder realizar la labor de ingreso al sistema. Por último, y muy importante, mencionar lo siguiente. Una vez que se ha creado el usuario y que se ha modificado para añadirlo a los grupos respectivos y se le ha asignado el password con los valores que sean necesarios por políticas del negocio, entonces es necesario desbloquear la cuenta. Es decir, hasta este punto la cuenta está bloqueada. Si el usuario quisiera entrar no podría hacerlo en este momento, aunque tenga un password asignado y aunque ese password esté desbloqueado. La cuenta está bloqueada. Entonces esto lo realizamos con el comando usermod y el parámetro U mayúscula. De esta manera entonces procedemos a desbloquear la cuenta del usuario. Muy bien, así que en resumen debemos recordar lo siguiente. Con el comando userat creamos el usuario y con los respectivos parámetros podemos asignar la carpeta que servirá como directorio y la ruta, además el shell. Y como vimos en el video anterior, también podemos añadirle alias, añadirle un user ID personalizado, etc. Luego, con el comando usermod, podemos añadirle grupos al usuario que pertenezca a otros determinados grupos en el sistema para que pueda llevar a cabo tareas, por ejemplo, loguearse al sistema. Para gestionar las contraseñas, en este caso, de nuestro video, estamos empleando el comando passwd, dado que también se puede hacer con el comando usermod y con el comando change, que veremos en el próximo video. Con el comando passwd podemos gestionar la contraseña, darle el valor, bloquearla, desbloquearla, asignarle el valor de duración de la contraseña, el periodo de advertencia, la caducidad por el tiempo de caducidad y el bloqueo de la cuenta por inactividad y caducidad del password. Muy bien, vamos a salir del terminal y vamos a cerrar la sesión por el modo gráfico. Como les explicaba, estamos en una máquina virtual, es decir, el sistema operativo Linux Lite se ejecuta en una máquina virtual como sistema operativo invitado. En este caso, la aplicación es VirtualBox. Fíjense que aquí ya nos aparece listado el usuario recién creado. Y en este campo introducimos el password. De esta manera ingresamos al escritorio del usuario y a la sesión. Como podrán observar, se ha ingresado de manera correcta, es decir, el usuario está activo, tiene los permisos y privilegios asignados y puede entrar al sistema. En este punto debo explicar lo siguiente de forma breve. Cuando un usuario es creado utilizando una máquina virtual en VirtualBox, se debe ejecutar unos complementos conocidos como VirtualBox Guest Addition o popularmente llamados las Guest Addition, de modo tal que
se le añadan algunas funcionalidades a este usuario. Por ejemplo, que el despliegue del escritorio se haga según la configuración del usuario en cuanto a las dimensiones de la pantalla del sistema operativo que hospeda, en este caso, a Linux Mint, el sistema operativo anfitrión. Por eso vemos que las dimensiones son más pequeñas que las del usuario root, que era el que estábamos utilizando para la creación del usuario 01. En este caso lo que corresponde es ejecutar esta unidad para que se instalen los complementos y luego se pueda visualizar a pantalla completa de acuerdo a las dimensiones del sistema operativo anfitrión y poder utilizarlo de esa manera. Muy bien, hasta aquí la presentación de la tercera parte del tema comandos para la gestión de usuarios, video correspondiente a la serie Linux Lite Tutorial en el canal EduTech Systems. Le invitamos a suscribirse y a darle like a este video y también compartirlo para que otras personas también puedan visualizarlo y aprender cómo se crea un usuario y cómo gestionar su contraseña de forma correcta. Muchas gracias por su atención.